Listo, chicos, como les decía, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a encender las cámaras, por favor. Gracias, Mayerly. Ok, vamos a seguir hablando del desarrollo embrionario. A ver, vamos a ver el desarrollo embrionario y la diferenciación celular. Vamos a ver el desarrollo embrionario en las angiospermas y todo esto en tejidos vegetales. Y por último, los meristemos, que esto no sé si se acuerdan, pero ya hemos hablado antes. Esto es un repaso. A ver, vamos a hablar. Todas las células tienen organismos, es algo que ya conocemos. Ya, estoy yo. Romario tiene encendió el micrófono, gracias. Bueno, como les estaba diciendo, todas las células tienen organismos pluricelulares unicelulares y también tienen desarrollos embrionarios y se diferencian en células y organismos pluricelulares y unicelulares. Angiospermas, gimnospermas. En los organismos pluricelulares, todas las células derivan de una sola célula que pasa por el proceso de la mitosis, que eso también es un refuerzo porque ya lo hemos visto. Esto significa la mitosis, que cada célula contiene el mismo material genético básico, solo en los organismos pluricelulares. En cuanto al desarrollo embrionario como tal, este comienza a partir de una célula inicial y lleva a la formación de un organismo pluricelular completo. Durante este proceso, las células se multiplican y se diferencian. La diferenciación celular implica que las células adquieren morfologías y funciones específicas, es decir, funciones que son aptas solamente para ellas, lo que las hacen formar diferentes tipos de tejidos, diferentes tipos de órganos, diferentes tipos de sistemas, diferentes tipos de flores, plantas, raíces. Después de la fecundación, en las plantas con flores, que cuando fecundan es cuando ya les salen las flores, que son las angiospermas, se forma la semilla. Esta semilla contiene un embrión que dará lugar a una nueva planta en el endospermo, que es lo que nutre al embrión durante la germinación y contiene unas cuantas capas protectoras que llamamos testa. El embrión también incluye cotiledones, que son hojas primordiales que alimentan a la planta hasta que desarrolla hojas que la van a ayudar a cumplir con su proceso de fotosíntesis. Los tejidos vegetales, pluricelulares, unicelulares, tienen varios tipos, como le estábamos hablando hace un momento. Me va por favor a ayudar a leer Mayerly los meristemos primarios, tejidos vasculares y tejidos epidérmicos. Meristemas primarios son tejidos especializados en el crecimiento de la planta. Posteriormente se diferencian en otros tipos de tejidos. Tejidos vasculares tienen la misión de conducir la savia. Tejidos epidérmicos forman la cubierta externa y protectora de la planta. Exacto. Es- Hasta ahí nomás, Mayerly. Muchas gracias. Yo voy a continuar con la lectura aquí. Estos tejidos constituyen las partes de un embrión. Durante la germinación, a partir del embrión se desarrolla la planta adulta. Todo esto es el proceso que tiene que pasar la semilla, miren, la semilla, para formar otra planta. Y como se pueden dar cuenta, este es el proceso que pasa. Primero comienza como una semilla dentro de la tierra. Después, al pasar el tiempo, 1 o 2 meses, se puede dar cuenta de que ya le salen raíces. Aún no germina, no le sale su flor, su fruto, pero ya tiene raíces y está un poquito más alto. En la tercera etapa, como tal, vemos que ya le salen un poquito más sus hojas y que sus raíces están súper extensas y su tallo súper alto y un poquito más grueso. Y por último, ya la planta ha
se ha desarrollado por completo, ya tiene sus flores que vendrán haciendo sus hojas grandes y sus cotiledones. ¿Qué eran los cotiledones? Estos eran las nuevas semillas que van a formar nuevas plantas. Como se pueden dar cuenta, el tallo está muchísimo, muchísimo más grueso. Hay unas raíces muchísimo más grandes. Y aquí podemos ver a la semilla como tal, a la semilla de cotiledones, que se dan cuenta que lo verde vendría siendo el plúmula, vendría siendo el núcleo, el ecuador de esta semilla, de este cotiledón. Entonces vamos a seguir con los tejidos vegetales. Ok. Los tejidos vegetales como tal son todas las plantas que nosotros conocemos. Esto consta con varios unicelulares, pluricelulares, de nuevo repetimos, y también con un modelo estructural en el reino vegetal, que se distingue por dos modelos principales. Los talofitos, que son organismos con una masa de células indiferenciadas. El talo, que no tiene tejidos. Los algas, los muslos, las hepáticas, que son estas plantas que no tienen tejido, que son súper aguaditas, que parece que incluso parecen estos muñequitos que se mueven afuera de estas ferias, que se mueven así. Exacto. Y sobre todo son acuáticas. No es decir que no haya terrestres, pero sobre todo siempre son acuáticas porque necesitan el movimiento del agua, ya que si estuvieran solo en la tierra no podrían sobrevivir de la manera correcta. El siguiente modelo son los cormofitos, que son los organismos con células agrupadas en tejidos, que estos ya tienen hojas, raíces, tallos, tienen espermatofitos, pteridofitos, que son plantas con semillas que ya son muchísimo más fuertes, que ayudan a la planta como tal y que ayudan a la planta como tal a surgir. Ahora vamos a leer los talofitos. Yo voy a leer porque necesito que ustedes me ayuden en la lectura de abajo. Los talofitos, constituidos por un talo, es decir, es una masa de células indiferenciada en la que no distinguimos tejidos. Es lo que acabamos de decir, no hay tejidos. Poseen un órgano de fijación, el rizoide, un órgano de sostén, el cauloide y un fliloide, que contiene una estructura de lámina fotosintética, como las algas, los musgos y las hepáticas con talofitos. Es lo que acabamos de decir, chicos. Los cormofitos, que decíamos que estos eran los que ya tenían una raíz, un tallo, una flor, un fruto, es una estructura en que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo, las hojas, el pepidofito y los espermatofitos. A continuación vamos a ver estas plantas como tal que les estaba diciendo. Tenemos las diferencias entre los talofitos y los cormofitos. Talofitos, plantas que incluso, si pueden dar cuenta, están abajo del agua la mayoría de veces. No siempre, pero sí la mayoría de veces. Son que se mantienen así o simplemente se mueven por el agua o por el viento. No tienen frutos, no tienen tallo, no tienen casi nada, son súper aguaditos. Y ya vamos con los cormofitos como tales, que ya son plantas con un tronco como tal, raíces súper gruesas, flores preciosas, frutos súper ricos. Entonces de eso se trata los tejidos vegetales, que se diferencian en dos, son las plantas como tal, los talofitos, los que son súper delicaditos, que no tienen tallo, no tienen raíz, y los cormofitos, que son incluso con tronco, que tienen flores y frutos. Y por último, vamos a ver a los meristemos. Miren, este es el proceso que tiene que pasar un meristemo como tal. El proceso número 1 que vemos aquí es embrionario primario, secundario, cambium, felógeno. El 2, que se llama parenquimas, es el clorífico de reserva, que está aquí ubicado en la hoja. El 3, tejidos protectores, que está en la hoja pero de abajo. Epidérmico, suberoso, cutículas y pelo.
El 4, que ya se encuentra en el tallo, se llama tejido de sostén. La colenquima, esclerenquima, es lo que mantiene este tallo fuerte. Y por último, el que está en la tierra, en la raíz, que se llama xilema o leño y son los tejidos conductores. Y ahora vamos a hablar un poquito más de los meristemos. Por favor, ayúdeme, Daniela, hasta aquí. Ok, Daniela dijo que iba a tomar una pastilla. Ayúdeme, Valesca. Se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Sus células presentan paredes celulares finas, con pocas vacuolas de pequeño tamaño y núcleos grandes. Distinguimos los siguientes tipos de meristemos. Gracias, Valesca. Ayúdeme, por favor, Romario, con el embrionario. Embrionario. Forma el embrión en la fase de semilla y procede a permanecer en reposo durante mucho tiempo. Gracias, Romario. Ayúdeme, por favor, Mayerly, con el primario o apical. Primario o apical. Está especializado en el crecimiento en longitud de la planta. Se localiza en los extremos de la raíz, cofia y el tallo, yemas terminales y axilares. Gracias, Mayerly. Por favor, Daniela, ¿ya está en clase? No. Ayúdeme, por favor, la mamá de Benavides. Ayúdeme la mamá de Benavides, por favor. Ahí sí ve, sí visualiza el secundario. Sí, secundario, produce el crecimiento en grasa de la planta, se localiza en toda la planta, parte gruesa del tallo y raíz, está formando por células que se determinadas épocas del año recurren a las capacidades diversas para diversarse en tejidos y concretos distinguidos. Listo, muchas gracias. Ayúdeme, Daniela, con el cambium. El cambio. Yo sí me escuché. Daniela, estás ronca, no te preocupes, no es necesario que leas. Gracias. Ayúdeme, por favor, Mayerly, de nuevo. El cambium se encuentra intercalado entre los tejidos que conducen la savia y los regenera periódicamente. Lo regenera periódicamente. Valesca, ayúdeme con el felógeno. Está bajo la epidermis y produce entre esta y el propio tejido una nueva capa de células que forman un tejido protector, denominado suberoso. Produce el crecimiento del grosor del tallo y raíces. Ya, muchas gracias, Valesca. Como podemos darnos cuenta, los meristemos son simplemente la diferencia que tiene cada planta, cada raíz, cada tallo para multiplicarse. Nos damos cuenta que tiene distintos tipos de meristemos, que son los distintos procedimientos que tiene cada planta. Unos tienen embrionario, estos tienen primario o apical, otros tienen secundario, otros tienen estos que se llaman el cambio y por último otros tienen el felógeno. En el primario apical leemos que parece incluso yemas terminales y axilares. Yema, hablamos de yemas de dedos, tal cual, por eso se llaman yemas. Y si se dan cuenta, los troncos, cuando los parten por la mitad, parecen unas yemas. Entonces, ahí ya vamos asociando. El primario apical va en los árboles, en los troncos. ¿Por qué? Porque habla de las yemas. Y así vamos a ir asociando cada uno. Entonces, Valesca, ¿qué fue lo que entendió de la clase o lo que le pareció más interesante? La diferencia que existe entre las fases, por así decirles, que tiene la planta y también el hecho de cómo logra crear la semilla en sí, a pesar de que pareciera algo fácil, en sí es un proceso algo complicado. Listo, Valesca, muchas gracias. Mayerly.
A mí me pareció interesante cómo la semilla se iba desarrollando de poco a poco de la retícula, que así que se llamaba, y va poco a poco creciendo, creciendo y saliendo la planta y sus raíces hasta teniendo sus contenedores que eran como unas plantitas chiquitas de como hojas de la planta y cómo se iba desarrollando y teniendo diferentes partes en ella. Listo, Mayerly, muchas gracias. Exacto, lo que sus compañeras han dicho son todo lo que hemos visto en la clase. Aquí esto es de lo que habló Mayerly y aquí está lo que habló Valesca. Entonces, chicos, tenemos 2 deberes hasta las 10 de la noche el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna tarea que no han presentado, alguna justificación, algún inconveniente? No, ya, listo. Entonces, chicos, tenemos su tarea hasta las 10 de la noche. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao, cuídense mucho.